Pauta de Negocios, en Pauta 100.5. Hablábamos en el primer bloque de este programa con nuestra compañera Gladys Pierola, que nos mencionaba de los nudos que está teniendo en este minuto la discusión de las nuevas ayudas sociales en el marco de la pandemia. Y se los menciono porque en este momento estamos viviendo una situación muy compleja. Les mencionábamos en titulares recién que hoy comienzan a regir también nuevas medidas de restricción, como por ejemplo la compra de algunos bienes esenciales. Se adelanta también el toque de queda. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque las cifras lo están demostrando en este minuto. Ayer se informó de 7.304 contagios nuevos en las últimas 24 horas. La positividad ha sido de 10,29%, lo que marca el sexto día consecutivo con este indicador por sobre el 10%, y la disponibilidad de camas UCI descendió ayer a 4,82%, es decir, solo alrededor de 5% de las camas UCI en este minuto están disponibles para recibir a personas. La semana pasada, el New York Times publicó una nota en la que se hablaba de esta paradoja que se está viviendo en el país del rápido proceso de vacunación y el aumento muy significativo de los contagios. El Washington Post también publicó una columna de opinión sobre el mismo tema, y vamos a ahondar en este tema y en lo que nos dicen los números por la relevancia que tiene esto para la actividad. Y para eso nos acompaña Antonio Díaz, gerente general de Anholster. Antonio, gracias por acompañarnos hoy en Pauta de Negocios para hablar de este tema que sabemos que no es agradable, pero que hay que analizarlo de todas maneras. Hola Gabriela, buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días. Parece un déjà vu, ¿no? Llevamos un año sí, hablando. Efectivamente, un año hablando de lo mismo. Esperemos que hayamos aprendido algunas lecciones, pero ¿qué nos dicen las cifras en este minuto del panorama actual? Tenemos datos, por ejemplo, sobre por qué se está produciendo este aumento en los contagios. El ministro París el fin de semana habló de empezar a hacer la trazabilidad del virus propiamente tal, y entender cuál era de las cepas las que efectivamente están dando vueltas, era la original, si era efectivamente la cepa brasileña o la sudafricana la que está dando vueltas, da la impresión por cercanía que podría ser la brasileña. Me salió una entrevista de un médico en el The Clinic en que hablaba que casi todos los contagiados venían con una cepa brasileña. Si es así, la trazabilidad la tenemos que hacer de forma aún más agresiva. Si bien la vacuna es lo que podría parar el contagio, sigue siendo un tema para los menores de 12 años, que todavía no están en el calendario, por lo tanto vamos a tener meses todavía en que nos pueda tocar una tercera ola en invierno. Me parece bastante agresivo el calendario de las elecciones. Creo que el tener un calendario de elecciones que sea 15 y 16 de mayo no se condice con la cantidad de contagios que llevamos hoy día, a no ser de que efectivamente logremos parar esta tasa de contagios diarios. O sea, un porcentaje no menor de estos contagios llega a camas UCI, ¿no? Y si uno considera el 1% de ellos, un poco menos, significa que el sistema no aguanta, no sé, 5 días más de ese tipo de contagio. Sí. Durante el fin de semana, cerca del 96% de la población en Chile estuvo en cuarentena, ya sea porque estaba en fase 1 o fase 2 del plan paso a paso. En este minuto, ¿las cuarentenas están funcionando o no? Y te lo pregunto porque yo sé que hay una manera numérica también de ver estas cosas. La parte que es difícil de esto en Chile es que cuesta tener la data anonimizada para poder evaluarla y analizarla externamente. Es decir, si uno tuviera la cantidad de pases o de autos que van pasando por los pórticos, sería mucho más fácil entender cuán bien o cuán mal está funcionando la trazabilidad. Sí, creo que es un momento de empezar a hablar de reformas concretas a nuestro esquema jurídico, en que no sea requerido un carabinero o un personal de las Fuerzas Armadas para efectivamente pasarle un parte a una persona. Yo creo que a esta altura ya estamos en un punto en el cual, si para casi todo existe la tarjeta VIP o la cuenta RUT o pago mi permiso de circulación online, y la gente ha estado escaneando códigos QR en todos lados para efectos de su día a día, no logro entender por qué no podemos cruzar la data
de los pasos por los pórticos de las carreteras y evitar los atochamientos que se dieron en Angostura el fin de semana. Suena como un mal uso de recursos de todos lados, no tiene ningún sentido a esta altura. Sí. Tú hablas en general de trazabilidad, Antonio, pero ¿a qué te refieres? ¿A que sepamos exactamente con qué personas estuvo cada contagio? ¿A qué? Yo diría que es al revés. Yo sé todas las personas con las cuales él pudo haber tenido contagio. Y yo le voy a preguntar al contagiado con quiénes estuvo. Preguntando nombre por nombre con quiénes estuvo. El gobierno tiene esa información. O sea, sabe quiénes son los familiares directos y así sucesivamente. Pero yo creo que acá se requiere un equipo multidisciplinario, porque en un país en el cual tenemos el Transantiago, que se ha caracterizado por evasión durante años, es difícil creer que la gente vaya a decir la verdad en cualquier cosa. Entonces, tiene que haber un equipo multidisciplinario que busque y que entregue incentivos que sean en pro de decir la verdad, pero lo que tenemos hoy día es que el ministro dice que la trazabilidad no ocurre, o les cuesta mucho que las personas entreguen los nombres de los otros involucrados, pero al mismo tiempo siento que es como un término en que vamos a estar permanentemente envueltos, que es estas cuarentenas absolutamente drásticas, porque no logramos saber dónde están los focos. Claro. Y en... En este momento de la pandemia, tú decías que era necesario otro tipo de trazabilidad. ¿Por qué es necesario eso en realidad? Saber si tengo la tradicional, entre comillas, que conocemos. Estamos conversando con Antonio Díaz, gerente general de Anholster. Antonio, ¿nos escuchas? Ahora sí te escucho. Ahora sí. Tuve un pequeño desliz aquí con mi conexión. Te preguntaba si en este minuto que tú hablabas de otro tipo de trazabilidad que es necesaria en estos momentos para saber cuál es la cepa. Lo que necesitamos ahora es algo que se viene haciendo en varios países. Yo diría que Inglaterra fue el más agresivo de todos, que es la trazabilidad del virus propiamente tal. No sé, ¿me escuchaste? Antonio, ahora sí. Ahora sí, voy a... ¿Quieres que corte mi cámara también? O... Cuéntame, Antonio. No, yo creo que voy a cortar la mía, pero te tenemos a ti en este minuto ahí en pantalla ya. Puedes hacerte cargo de la conducción también si tú quieres. No, para nada, es lo más mínimo. ¿Cómo? Y uno de los países que ha sido muy agresivo Lo que en esto te mencionaba. Uno de los países que ha sido muy agresivo en esto de la trazabilidad de las cepas ha sido Inglaterra. Efectivamente fueron muy agresivos. El fin de semana salió un reportaje en ex-ante de un personal de salud que hablaba de la llegada del virus inglés a Israel. Yo creo que esa trazabilidad es clave para poder entender con quién estamos lidiando, y es una que no habíamos hecho hasta ahora, de forma agresiva no. Sí, hay muchas empresas que también están aplicando la trazabilidad de manera interna, no solamente aplicando los protocolos que tiene el Ministerio de Salud, sino que también haciendo algunos esfuerzos en paralelo. ¿Tú has visto algún caso de alguna empresa que esté aplicando una trazabilidad que en realidad valga la pena replicar a nivel nacional? Nosotros hicimos el mecanismo desde Anholster, hicimos el mecanismo de trazabilidad en el SENAMA, en el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Que era perfectamente replicable para todo el país, y es perfectamente replicable para todo el país. Yo creo que los esquemas de privacidad tienen que ser revisados desde la perspectiva global de que si el Estado lo pone como meta hacerlo, pero yo creo que es indudable, Gabriela, más allá de esta pandemia, que Chile necesita mecanismos de trazabilidad. O sea, cuando ocurre un terremoto, un temblor, lo que sea, el Estado tiene que ir y hacer la ayuda. El entender en qué situación se encuentra cada uno de nuestros conciudadanos es clave, y eso no ha ocurrido. Yo creo que es una decisión de Estado a esta altura, tan importante como la vacuna, son mecanismos de trazabilidad para efectos de lo que ocurre
cuando tenemos desastres naturales. Claro, tú decías que hay que revisar los protocolos de información y de protección de datos también. Me acuerdo que al inicio de la pandemia hablábamos de esto, hablábamos del caso de Corea, por ejemplo, en términos de trazabilidad versus el de China. ¿No hay algún riesgo de abrir en este minuto las puertas a este tema y que cuando se acabe la pandemia siga habiendo aquí un uso de datos indiscriminado de parte del Estado? Yo creo que ese uso siempre está. Yo creo que el punto es que tienen que haber efectivamente penas no solo educativas, sino que draconianas respecto al mal uso de esta información. Sobre todo la que tiene que ver con la salud de las personas y cada uno de los problemas, que yo creo que uno tiene el derecho de decirle a quien quiera cómo se siente o qué enfermedades tiene, pero no está en el estado de tener esa información ni a mano de las empresas privadas para que puedan discriminar. Pero sí creo que en el caso de una pandemia el derecho colectivo sobrepasa el derecho individual en algunos puntos. Yo no soy abogado en esto, pero sí creo que sí no habría hecho bien un mecanismo de trazabilidad un poquito más potente que permitiera al Estado planificar de mejor forma que está ocurriendo. Absolutamente. Sí. Tú mencionabas el caso de quiero manifestar Inglaterra. abiertamente que soy un fan de la vacunación. Me pareció un esfuerzo increíble. Pero al mismo tiempo, ese esfuerzo que te hacía creer que estás en un país de primer mundo va acompañado de gente que sigue haciendo fiestas clandestinas y lo que ocurre en la Angostura. Esas dos cosas no son antagonistas unas de otras. No sé si yo te perdí ahora, Gabriela. Antonio, mencionabas el tema de Inglaterra y que ahí los esfuerzos de trazabilidad en realidad se han enfocado en el tipo de cepa que está dando vuelta. En el caso de Israel, que ha tenido un proceso de vacunación rápido también, ¿qué pasó ahí? Porque uno lo mira con esperanzas, porque ve en ese minuto que la economía se está reabriendo prácticamente de manera total ahí. Claro, Israel ha tenido, pero ahora tiene lo que se llama un pasaporte para efectos de moverte, ¿cierto? Sí. Tiene un pasaporte para efectos de ir a distintos lugares. Israel se ofreció como conejillo de India con gran parte de estas vacunas, fue muy agresivo en la compra de las vacunas, pero tiene un problema, que es que tiene un movimiento antivacunas bien potente que probablemente les impide llegar a la inmunidad de rebaño. Sí. Por lo tanto, ha vacunado a casi todos los que puede vacunar, y de ahora en adelante quedan estos porcentajes superiores para que llegue el 75-80% de la población vacunada. Esa parte de Israel es notable. Ahora Israel también funciona casi como una isla, ¿no es cierto?, donde está. Sí. Porque no es que tenga un comercio extremadamente desarrollado ni con Jordania ni con Egipto, y para qué decir el Líbano y Siria. Pero ha sido muy agresivo en conseguir la vacuna y ha tenido una reapertura muy gradual. Pero si tú te fijas en los bolsones más religiosos, donde no han querido usar la vacuna ha sido, o sea, la pandemia ha sido desatada. Sí, absolutamente. Antonio Díaz, gerente general de Holster, gracias por habernos acompañado hoy en Pauta Negocios. Esperamos que la próxima vez podamos hablar de cifras un poquito más esperanzadoras en este minuto en la pandemia. Que tengas una muy buena semana. Aunque yo creo, Gabriela, que la cifra de vacunados es bastante esperanzadora para nosotros. Yo creo que si llegamos a tener una tercera ola, ojalá el efecto de esa vacuna se haga ver, pero es esperanzador lo que ocurrió en Chile, absolutamente. Absolutamente. Que tengas una muy buena semana, Antonio. También, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Chao. Esto es Pauta de Negocios.